En un mundo donde la bondad a menudo se confunde con debilidad, existe un consejo controversial que ha sobrevivido 5 siglos. Viene de un hombre que perdió todo por ser demasiado honesto y que desde su exilio escribió el manual de poder más influyente de la historia, Nicolás Maquiavelo. Considerado el padre de la política moderna, descubrió una verdad incómoda. Las personas buenas suelen fracasar en el poder, no porque sean buenas, sino porque no entienden las reglas del juego. Lo fascinante es que Maquiavelo no escribió para los malvados. Escribió para las personas buenas que querían sobrevivir en un mundo que no lo era. Y su mensaje, aunque perturbador, podría ser exactamente lo que necesitas escuchar. David, un gerente de desarrollo de software, siempre trataba de ser el jefe que todos queríamos tener. Daba segundas oportunidades. Escuchaba a todos. Era flexible con los horarios. ¿El resultado? Su equipo lo adoraba, pero la productividad se desplomó. Mientras otros departamentos entregaban proyectos a tiempo, su equipo se retrasaba. Era tan bueno que no podía exigir cuando era necesario. Hace unos 500 años, en la turbulenta Italia del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo se encontraba exiliado en su granja cuando escribió El Príncipe. No era el villano que todos creen, sino más bien como ese amigo que te dice las verdades que duelen, pero que necesitas escuchar. Es como en las grandes empresas actuales. El tipo más trabajador no siempre consigue el ascenso. A veces es el que mejor sabe jugar sus cartas. Tomemos el caso de Mark, un emprendedor que se negaba a despedir empleados aunque su startup se hundía. Quería ser bueno, pero la empresa quebró y todos perdieron su trabajo. La bondad sin estrategia es como un cuchillo sin filo. Puede tener buenas intenciones, pero no corta cuando lo necesitas. Maquiavelo tenía una metáfora brillante. El líder debe ser como el león y el zorro. El león impone respeto, pero puede caer en trampas. El zorro es astuto, pero no impone autoridad. Necesita ser ambos. Es como en una negociación. A veces hay que mostrar los dientes, y otras veces hay que ser más astuto que directo. La realidad del poder es que no existe el blanco y negro. Hay una zona gris donde vive la efectividad. Es como cuando un médico debe dar malas noticias. La honestidad puede doler, pero es necesaria. ¿Qué tal si te dijera que la virtud, según Maquiavelo, no tiene nada que ver con ser buena persona? Para él, la verdadera virtud es algo totalmente diferente. Es la capacidad de adaptarse y sobrevivir en un mundo cambiante. Piensa en Ana, una ejecutiva que llegó a directora de marketing no solo por su talento, sino por saber cuándo mostrar diferentes facetas de su personalidad. En reuniones con clientes tradicionales, proyectaba una imagen conservadora. Con startups, se mostraba más innovadora y arriesgada. No fingía, simplemente elegía qué aspectos de su personalidad resaltar según la situación. Y aquí viene algo interesante sobre el miedo y el amor en el liderazgo. Un estudio reciente de Harvard mostró que los líderes más efectivos no son los más queridos, sino los más respetados. Como ese profesor de matemáticas que todos odiaban en la escuela, pero que, años después, reconocemos que fue quien más nos enseñó. La cosa es que a veces hay que tomar decisiones que no nos hacen sentir bien. Carlos, dueño de una pequeña cafetería, tuvo que elegir entre mantener a todos sus empleados con sueldos reducidos o despedir a 2 para salvar el negocio. Optó por lo segundo. Fue duro, pero salvó el sustento de otros 8 empleados. El pragmatismo ético no se trata de ignorar la moral, sino de entender que el contexto importa. Es como cuando los padres mienten sobre Santa Claus. Técnicamente es mentir, pero el propósito detrás lo justifica. La clave está en preguntarse, ¿esta decisión difícil traerá un bien mayor? Pero ojo, esto no significa actuar sin principios. Es más bien como ser un artista marcial. Saber cuándo ser firme y cuándo ser flexible, siempre manteniendo el balance entre lo que es necesario y lo que es correcto. ¿Sabes qué diferencia a un líder exitoso de uno mediocre? No es su inteligencia ni su carisma, es su capacidad de ver más allá del horizonte. Laura, CEO de una empresa de tecnología, siempre jugaba 3 pasos adelante, mientras su competencia celebraba el éxito de las redes sociales.
Ella ya estaba investigando inteligencia artificial. El éxito de hoy puede ser el fracaso de mañana. Y tenía razón. Pero la verdadera magia está en leer a las personas. Miguel, un negociador experimentado, cuenta que en una fusión millonaria, notó que el CEO de la otra empresa jugaba nerviosamente con su reloj. Ahí supe que tenían prisa por cerrar. Esperé 2 días más y conseguí mejores términos. La astucia social no es manipulación. Es entender las necesidades no expresadas. Y hablando de presión, Julia, gerente de crisis en una aerolínea, enfrentó un desastre de relaciones públicas cuando un video viral mostró mal servicio en uno de sus vuelos. En vez de reaccionar impulsivamente, respiró profundo y esperó 24 horas para responder. El primer impulso es defenderse, explica, pero la mejor respuesta viene de la calma. La comunicación es como el ajedrez. No es solo qué piezas mueves, sino cuándo las muevas. Un no, dicho en el momento equivocado, puede cerrar puertas para siempre. Un tal vez estratégico puede abrir nuevas oportunidades. Todo esto nos lleva a la adaptabilidad. Como dice Martín, un emprendedor serial. El plan perfecto dura hasta que la realidad lo golpea. Su startup de delivery pivoteó a servicios corporativos durante la pandemia. No era un plan original, pero era el que necesitaban para sobrevivir. Las batallas más importantes son las que nadie ve. Ricardo, un ejecutivo veterano, nunca levanta la voz en reuniones. Sin embargo, cuando necesita que algo suceda, mágicamente ocurre. ¿Su secreto? Construyó durante años una red de aliados en todos los niveles de la empresa. La influencia real, dice, es como el aire acondicionado. Nadie ve cómo funciona, pero todos sienten su efecto. En vez de pedir favores directamente, cultiva relaciones genuinas. Cuando surge una crisis, ya tiene una red de apoyo lista. Sara, directora de una ONG, enfrentó un escándalo cuando se filtró información sensible sobre donaciones. En lugar de contraatacar o defenderse públicamente, activó silenciosamente su red de contactos. Periodistas aliados contaron la historia completa. Donantes clave respaldaron su gestión. La crisis se disolvió antes de explotar. La manipulación tiene mala fama, pero existe una versión ética, como cuando convences a un amigo de ver a un médico, sin mencionar que notaste síntomas preocupantes, o cuando un maestro manipula el entorno del aula para que los estudiantes elijan por sí mismos comportarse mejor. Pero el verdadero poder está en la información, no la que todos tienen, sino la que pocos ven. Un inversionista novato lee noticias financieras. Uno experimentado estudia tendencias de consumo en supermercados locales. Los datos más valiosos son los que otros ignoran. Y al final, los verdaderos maestros del poder son como ninjas modernos. No buscan aplausos ni reconocimiento. Construyen su influencia discretamente, ladrillo por ladrillo. Como dice un viejo proverbio, el bambú pasa 5 años creciendo raíces antes de emerger del suelo. Y luego, en 6 semanas, crece 90 pies. La verdad más incómoda sobre el poder es que no es negro ni blanco, sino que viven las sombras entre ambos. Como Isabel, directora de un hospital público, que debe elegir qué departamento recibirá el nuevo equipamiento. Salvar vidas significa, paradójicamente, priorizar algunas sobre otras. El poder real tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. No hablamos de dinero, sino de algo más valioso, la comodidad moral. Teresa, jueza de familia, confiesa que sus decisiones más correctas son las que le quitan el sueño. Cada vez que separo a un niño de sus padres por su propio bien, una parte de mí se rompe, pero lo volvería a hacer. La sabiduría está en entender que la astucia no es maldad. Es como la serpiente del relato bíblico, astuta pero no malvada. Un cirujano usa un bisturí para herir y sanar al mismo tiempo. La diferencia entre manipulación y liderazgo efectivo es el propósito detrás de cada acción. La verdadera maestría del poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Como aquel CEO que, en plena crisis financiera, recortó primero su propio salario antes que el de sus empleados. No lo hizo por publicidad, ni siquiera lo anunció. Lo hizo porque entendió que el poder verdadero sirve a un propósito mayor. El poder más profundo no viene de la fuerza ni de la astucia,
sino de la sabiduría para saber cuándo usar cada una. Como dice un antiguo proverbio, antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. El verdadero poder no es una meta, es un camino. Y en ese camino, la virtud no es un obstáculo, es una brújula.